Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. El Señor les guarde. Feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos. El Señor les pueda bendecir inmensamente hoy. ¿Qué tal, hermana Elba? Bueno, aquí como siempre denunciando todas las cosas que pasan. Buenas noches. Y esto es prédica, amonestación, denuncia, de todo. A mucha gente no le gusta, pero hay que hacerlo. Ahora vamos a ver que hay que hacerlo. La palabra de Dios lo dice. Así que bienvenidos a todos. No se les olvide, pues, darle tap a la pantalla para que el live pues pueda caminar más fluido y pueda ser mejor para todos. Antes de abrir nuestra palabra de Dios, vamos a darle tap a la pantalla y vamos a buscar Éxodo 34:12. Es que tenemos que hablar de todas estas cosas. A veces hay temas que no gustan, pero hay que decirlos. Y a mucha gente no les gusta. Porque dice, ¿qué pasa con el hermano Jeremy que está diciendo tantas cosas? Bueno, y si es. Hoy día hay que denunciar todas las cosas que están pasando. Ya hemos hablado de Estados Unidos de América, hemos hablado de la imagen de la bestia, hemos hablado del nuevo orden mundial, que nos quedamos cortos, pero tengo que hablar de la unión religiosa. E iglesias que no se han creído que se van a unir, hoy en día son hermanas de la caída Babilonia. ¿Y por qué está en condición caída? No es que va a venir un satélite y va a tumbar todo esto, no. Caída ante los ojos de Dios, caída en desgracia. Bienvenido Luis Ramírez y a todos los hermanos, pues un saludo afectuoso al hermano Romero, José Romero, al hermano Harold y a todos. En el nombre del Señor Jesucristo, pues les saludamos. Y muy contentos estamos acá. Hoy pues acabamos de hacer unas cosas ahí que estaba ocupado en la tarde. Les pido disculpas a los hermanos que quisieron comunicarse conmigo y no pude a veces atenderles, porque a veces es difícil. Por ejemplo, mañana voy a estar ocupado, en la tarde ya voy a estar más desocupado, pienso yo, ¿no? Dice Éxodo 34:12. Antes vamos a orar. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor maravilloso, por el don de tu presencia, por tu Santo Espíritu, porque tú nos quieres amonestar y llamarnos a corrección, pero a veces nosotros no queremos hacer esa corrección en nuestra vida. Así que rogamos, oh Señor maravilloso, que nos des el estudio esta tarde y que las palabras del hermano Jeremy no sean de él, sino sean de lo alto. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, y oramos por todas las personas que se acercan a este live para honra y gloria de ti, oh Señor. Guárdanos, protégenos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que bienvenidos a todos. Dice Éxodo 34:12. Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, le dijo el Padre a Israel, para que no sean tropezadero en medio de ti. Eso le dijo el Padre a Israel. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el Todopoderoso llamó a corrección
a Israel y le dijo que guárdate de hacer alianza. ¿Por qué el Señor no quería que su pueblo, que era Israel, no quería que se uniera con las personas de este mundo? Les pregunto, ¿ese mismo Dios, el del Antiguo Testamento y del Nuevo? ¿Y por qué le habrá dicho eso al antiguo Israel, que se guardara de hacer alianza? ¿Qué creen ustedes? Los leo, mis queridos hermanos. ¿Por qué a Israel le prohibieron hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar? Y aquí te contesta algo. Vamos a ver, quiero escucharlos, quiero verlos escribir. Para que no sean tropezaderos en medio de ti. Muchas veces nuestra madre, cuando pues los que tuvieron una madre ahí pegada, pues prácticamente, hermanos, las madres preocupadas le dicen a sus hijos: mira que no andes con fulano, no andes con sutano. ¿Por qué? Porque ese tiene malas prácticas. Y las malas mañas se pegan. No sé si han escuchado eso de nuestras madres. Y el que anda con lobos, aullar aprende. ¿Se acuerdan? Todas esas llamadas de atención nos hacía nuestra madre. Y mayormente nuestro Padre Celestial nos dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque pueden ser tropezadero para ti. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y es que habían naciones como los cananeos, los heteos, los jebuseos, y muchas naciones como Egipto, etcétera, etcétera, sirios, babilonios, que eran idólatras. E Israel, pues Dios lo quería como un pueblo santo apartado de la idolatría. Y lamentablemente no escuchó la llamada de atención que le hizo el Señor. Ahora el Señor nos faculta a nosotros de hacer la amonestación hoy en día. La palabra de Dios en Isaías 58:1 dice así: clama a voz en cuello. Clama a voz en cuello. Casi te está diciendo: grita. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. O sea, no es un evangelio. Voy a contarte algo así suavecito. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión, su rebeldía, su desacato, su apostasía. Eso es lo que está diciendo el relato. Y a la casa de Jacob, o sea, a Israel, su pecado. Eso es lo que está diciendo. Y eso se lo dijeron a Isaías. En Isaías 58:1. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión o su rebeldía. ¿Por qué hoy las personas no hacen esto? Son pocos las personas que llaman la atención a la apostasía hoy en día. Y la gran mayoría, pues no lo hace porque les gusta esto. Les gusta tener un pie en Cristo y un pie en el mundo, y eso no se puede hacer. Ayer lo dije, Cristo no está en suciedad, y lo dice la Biblia claramente. Ahora, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un conjunto de fieles o una congregación de fieles que se unen para adorar al Señor. Eso es iglesia. Pero mucha gente tiene un término en su mente pensando que iglesia es un templo, una denominación, 4 paredes, 40 personas reunidas. No. Iglesia es una congregación y tiene que ser de fieles. Y desde el principio las almas fieles, desde Adán y Eva, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. O sea, el ser iglesia llama a ser responsable. El ser iglesia, yo templo del Espíritu de Dios, bendiciones hermano User,
nos llama a ser responsables. Los hermanos que no he podido agregar al grupo, que ya agregaba bastantes, es porque me han dado el código de área mal. Donde yo entro, el código de área no me sirve. Así que, ¿qué tal, Iraima? Dios te bendiga. A los que pude agregar, los agregué. ¿Qué tal, Teu? Dios te bendiga, Nicaragua. A los que pude agregar, los agregué. Pero a los que me mandan el número de teléfono, no los puedo agregar al WhatsApp. Y en el WhatsApp hay un grupo bastante bonito, gente que se apoya, gente que está viviendo una nueva vida en Cristo. Yo ni siquiera casi tengo, pues, injerencia en ese grupo, porque yo a veces hablo, a veces digo algo, a veces mando algo, pero hay una armonía muy bonita. Y sé que ahí está la iglesia del Señor. Ahora dice, en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas. Yo no soy de ninguna religión, no practico no pertenezco a ningún sistema religioso, Jeremías Santiago Martínez. Defiendo la verdad del Señor, defiendo los mandamientos de Dios y denuncio la apostasía en este live. Pienso que la religión somos nosotros. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y el cual es de Dios, nuestro cuerpo. Por lo cual debemos hacer la voluntad de Dios. Y mucha gente no sabe qué es hacer la voluntad de Dios. Mucha gente no sabe qué es lavar las ropas en la sangre del Cordero. Si supieran qué es lavar las ropas en la sangre del Cordero, se quedan admirados en una traducción o varias traducciones que son antiguas y que la gente no analiza esto. Vamos a buscar ese texto antes de dar el significado de la iglesia. Dice la palabra de Dios, a más de uno le va a chocar esto, pero eso es así. La palabra de Dios en la Reina Valera, Apocalipsis 22, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, versículo 14. Apocalipsis 22, versículo 14. Mira qué interesante. Y la gente no analiza esto, hermanos. Ahora déjenme mandar aquí un módulo de la Biblia que es la antigua Reina Valera. Reina Valera antigua, que está bien deletreado para los que dicen que no, que mira, que las traducciones se los voy a leer en la Reina Valera antigua. Permítame un segundito. Vamos aquí a ver esta. Ok, mientras vamos a leer el texto bíblico. Dice Apocalipsis 22, versículo 14, dice así: bienaventurados los que lavan las ropas, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Muy interesante. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Para usted, ¿qué es lavar las ropas? Les quiero preguntar. Para ustedes, ¿qué es lavar ropas? Ah, no me han dicho. No, no es la fe, Elba. Mi amiga Elba, no es la fe. Y eso es lo que dice la Reina Valera 60. Pero si ustedes buscan
las traducciones antiguas, te va a decir limpiarse del pecado, arrepentirse. Correcto, Pili, pero una pregunta. ¿Cómo me limpio yo del pecado? Con la sangre de Cristo, es cierto. Pero ¿cómo yo no peco más? Correcto, Lorenzo Aguilar, la pegaste. Guardar los mandamientos. Guardarlo. Mira lo que dice. Bueno, pues aquí dice, en la Reina Valera antigua, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Esto es lo que dice. Para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. O sea, lavar las ropas del cordero, o sea, lavar las ropas en la sangre del cordero es guardar los mandamientos de Dios. Qué interesante, ¿ah? ¿Por qué la gente no se pone a investigar eso en lugar de andar pensando en el anticristo y en el tercer templo allá en Israel? Cosa que ahí no va a suceder nada de eso. El anticristo hace rato está en la tierra. Hoy vamos a hablar un poquito de todo eso. Ahora, la iglesia es la que es fiel y la que guarda los mandamientos, como lo dice Apocalipsis. El Señor ha tenido sus atalayas y han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Yo me acuerdo que todos los profetas y todas las personas del Antiguo Testamento llamaron a las personas a guardar la ley de Dios y arrepentirse. No hubo uno. Todos llamaron a conducir prácticamente al pueblo de Dios a la verdad. Juan Bautista llamó arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está a la raíz del árbol, y todo árbol que no da fruto será talado. ¿Se acuerdan? Se lo decía a los mismos fariseos, líderes religiosos. Ahora, estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, que es la ley de Dios, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Eso es ciertísimo, hermanos, porque en el cielo es la iglesia del Dios verdadero, y aquí en la tierra Dios tiene también su iglesia, y la iglesia no tiene que ver con una denominación ni un templo, sino con fidelidad. La gente no entiende esto. Ahora, recordemos que a muchas personas se les llamó a no hacer alianza con los moradores de la tierra. Uno fue a Salomón. A Salomón, pues prácticamente el Señor le había dicho que no se entorpeciera con los moradores de la tierra y que fuera fiel en sus mandamientos, sus decretos y sus preceptos. Y esto es muy importante conocerlo. Ahora, Salomón le dijo que sí, que le iba a construir un templo. Le construyó el templo, primer templo, a Dios, en el cual estuvo la presencia de Dios. Pero lo más interesante es que Salomón falló a la promesa, porque era una promesa condicional. Y dice Primera de Reyes 11:1-6, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, hizo alianzas a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a Ceteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ojo, desviaron su corazón, o sea, su amor no fue por Dios, sino por las mujeres. Y cuando Salomón ya era viejo,
sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto como el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces Salomón hace una alianza ilícita. Salomón se une a mujeres extranjeras con otras costumbres, con otras tradiciones, y hace un yugo desigual, el cual se había advertido que no lo hiciera. Y ahí, lamentablemente, el templo de Jerusalén fue puesto, pero eso es otra historia. Y ahí fue donde prácticamente la maldición de Dios llegó a este templo de Jerusalén, construido por Salomón. Su Israel, que constaba de 12 tribus, se dividió en 10 para un esclavo o un sirviente llamado Jeroboam y 2 para Roboam. Eso es muy interesante. Entonces, la historia de Salomón es una advertencia para ti, para mí, hoy en día, de que no debemos hacer alianzas ilícitas con el enemigo, con el pecado, ni nada que nos conduzca a la apostasía. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas naciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la iglesia de Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, dice el Señor en Mateo 18:20. Y aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. Una iglesia es santa cuando la presencia de Dios está ahí. Usted es santo cuando la presencia de Dios está contigo y te apartas del pecado y cumples la ley de Dios. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado en la tierra, en el desierto o en la ciudad, o aún así encerrados en los muros de una prisión. Esa es la iglesia de Dios, el que es fiel a Dios. La pregunta es, para todos nosotros, ¿eres tú fiel a Dios? Esa es la pregunta. ¿Eres tú fiel a Dios o eres simple y sencillamente un religioso que trata de aprender de un pastor que no conoce, que te mete mentiras y que te lleva a la deshonra de Dios y a no establecer el perímetro que Dios puso en tu vida? Esa es la pregunta. Dice 2 Corintios 6, 14 al 18. Dice 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabe qué hace la gente? La gente piensa que solo está hablando de matrimonio. Obviamente tú tienes que escoger la persona con quien te vas a casar. Pero cuando ahí dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, aplica también a nuestra vida espiritual. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dice. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos.
Y escuchen lo que dice aquí el Señor. Y la Biblia es para aplicarla, hermanos. Yo estoy leyendo la Biblia. Si usted se enoja con alguien, enójese con el que mandó a escribir la Biblia. La palabra de Dios. Dice, por lo cual dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos. Oigan. Salid de medio de ellos, de la apostasía, de todo lo que tiene que ver con maldad, y apartaos. Lo dice la Biblia, no yo. Dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No Jeremías. Entonces, si el Señor me manda apartarme, a no hacer yugo desigual, yo tengo que hacer unión con los impíos hoy en día, con los que siguen sistemas idolátricos, con los que se sientan en un lugar y llaman a una persona Santo Padre que de santo no tiene nada. ¿Ah? Yo tengo que hacer unión con esas personas. Y estos son llamadas a las personas, y espero que este live, pues, si es en diferido o lo que sea, espero que lo escuchen muchas personas. Jesús entró al templo con un látigo donde los delincuentes que dirigen la religión, es que siempre han sido ladrones, mi hermano, siempre han sido ladrones. Y hoy querido hermano, te quieren robar hasta tu salvación. Por eso debes despertar inmediatamente ante este letargo espiritual que tienes. Dice 1 Corintios 6, 15, 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oiga lo que dice. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo, no de un sistema religioso, hermano. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Estás escuchando lo que dice aquí? 1 Corintios 6, 15 al 20. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y el cuerpo representa la iglesia de Cristo. Y cuando la iglesia de Cristo está unida a Cristo, la cabeza es el Señor Jesucristo únicamente. No podemos poner cabeza a un sistema pagano. Ahora, estoy hablando a los miembros del ecumenismo en este momento. Estoy hablando a las personas que se unen o están en iglesias que pertenecen al sistema ecuménico mundial. Y hoy vamos a hablar de un sistema que pensábamos que no iba a caer, que hoy está totalmente en condición caída. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Huid. Con mucho gusto, Julieta, Dios te bendiga. Huid de la fornicación, y la honra y la gloria es de Dios. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Llévelo al plano espiritual. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois ni siquiera vuestros. ¿Por qué? Porque habéis sido comprado por precio, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claramente tú y yo debemos hacer un alto en nuestra vida y darle la honra y la gloria a Dios. Pero no podemos darle la honra y la gloria a Dios, mi querido hermano, cuando estás en un sistema ecuménico mundial, porque estás quitando la cabeza que es Cristo y estás poniendo al Papa de Roma. Suena duro, pero es así. Si tú te unes una ramera, tú fornicas con esa ramera. Te haces fornicario y te haces ramero también.
Por eso se llama Babilonia la grande, la madre ¿de quién? La madre ¿de quién? De las rameras. Porque se convierten en lo mismo. Y ese fue el pecado grande que cometió Salomón. Sino a todo el paganismo y terminó inclinándose ante los ídolos. Entonces nuestro Dios no podía seguir bendiciéndolo, sino que le quitó el reino, se lo dio a otra persona y realmente, ahí llegó una visita, pasa allá adentro, hermano, y realmente les quitó el reino y se lo dio a Jeroboam y a Roboam el hijo. Dicen que a Jeroboam, siendo siervo, le dieron 10 tribus y a Roboam le dieron una, pero una se anexó ahí, lo que fue Jerusalén o Judá, que es Jerusalén. Prácticamente lo que fue Judá pertenecía, se hizo una unión con Benjamín y conformaron lo que era Jerusalén junto con los levitas que quedaron en el templo de Jerusalén. Hay un libro, y voy a hablar claro, hoy el tema es más que todo para los hermanos, para todos, pero los que han sido adventistas, voy a hablar un poquito de la iglesia adventista. Ellos tienen muchos libros en los cuales hablan muy claramente de lo que está sucediendo en Estados Unidos de América. Hablan claramente de volvernos a Cristo, de guardar la ley, pero lo que más me extraña es que ¿por qué si saben todo esto están en el sistema ecuménico mundial? O sea, yo no entiendo. Si tienen un conocimiento, ¿por qué pertenecen a un sistema ecuménico mundial hoy en día? ¿Qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Dice en Testimonios para los Ministros, un libro escrito por los personajes de esta iglesia. Dice, no debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera, la iglesia ciertamente se corromperá. Llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estas citas de ellos en un libro llamado Testimonios para los Ministros, página 265.1. Vuelvo y la repito, no debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. Si lo hacemos de esa manera, la iglesia ciertamente se corromperá, se refiere a su iglesia, llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, mis queridos hermanos. Entonces, eso es una llamada de atención, claramente, que se les olvida estudiar las amonestaciones que hicieron los pioneros en dicha iglesia. Recordemos que al final, los que van a prevalecer en esta lucha, o después del tiempo de angustia que viene, mis queridos hermanos, son los fieles, y lo dice en Apocalipsis 17:14. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, están con él, son llamados, elegidos, característica especial, y fieles. No tiene que ser una decisión tuya y fidelidad propia tuya. Muchos no saben, correcto, León de Judá, que están en ecumenismo siendo engañados por sus líderes. Es correcto lo que dice el hermano Harold ahí. Mucha gente está engañada y está participando, dándole diezmos y ofrendas a estos sistemas religiosos, cuando realmente estos diezmos y ofrendas se están dando prácticamente al sistema papal. Porque están unidos, llegan a ser un solo cuerpo, lo acabamos de leer. Ahora, el mensaje del tercer ángel es un llamado de atención a todo esto, que está en Apocalipsis 9. Y nos dice, en un escrito, justamente del conflicto de los siglos, en el capítulo 39, dice, engaño
cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres hoy desean que se les hable o se les diga solo cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Y esto es cierto, y esto es extraído de un libro adventista del séptimo día. Por eso estoy tratando de extraer varias citas de los hermanos adventistas para ver si despiertan del letargo espiritual que lo tienen engañado a la infiltración jesuita en dicha iglesia. Ahora ellos se aferran a un escrito que dice que la iglesia no caerá. La iglesia no caerá, ellos dicen, porque hay un escrito que dice que la iglesia no va a caer. Pero el problema es que leen el texto sin el contexto y lo ponen en algunos libros, solo esa parte. Pero cuando usted consigue la cita completa, se da cuenta que está refiriendo no a la iglesia adventista, sino al remanente. Y escuchen lo que dice aquí. Eso está en un libro que se llama Eventos del Tiempo Final, cosas que los adventistas no lo reparten los directos porque les da duro. Pero yo lo tengo, y que lo quiera, se lo mando. El que lo quiera, se lo mando. Con mucho gusto, solo que me ponga el número de teléfono, y con mucho gusto le mando el libro. Que me pongan aquí en el privado, aquí, quiero ese libro, yo se los mando. Que me pongan el número de teléfono correctamente, se los mando. Escuchen lo que dice esa cita. Los adventistas leen hasta acá. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Hasta ahí llegaron. No leen el contexto. Y a mí me enseñaron en la escuela, desde chiquillo, que el texto sin el contexto es un pretexto. ¿Han escuchado eso? Entonces vamos a leer todo completamente. Puede parecer la iglesia está por caer, pero no caerá. Dios te bendiga, alegría. Ella permanece en pie, escuchen, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso, la labor del juicio es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero, llamamos de eso que es guardar los mandamientos de Dios, y la palabra de su testimonio será contado con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Y pongan atención, ahí lo dice, los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad, obtienen vigor del proceso de la prueba y exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. La iglesia no se refiere al sistema adventista, sino al remanente. ¿Están entendiendo? Y dice que únicamente los que van a vencer son los que guardan las ropas y lavan en la sangre del Cordero. Y como ya leímos, ¿qué significa eso? Que es guardar los mandamientos de Dios. Hay 10 mandamientos los cuales están vigentes, queridos hermanos adventistas, con todo respeto se los digo. No solo el sábado, mis queridos hermanos, porque el sábado es parte de una ley de 10 mandamientos. Está el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si estamos en un sistema ecuménico mundial, tenemos ya un Dios delante de Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de la que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, ni en las profundidades de las aguas. O sea, condena la idolatría. Cuando estamos en un sistema ecuménico mundial, somos idólatras, porque estamos anteponiendo antes en la adoración mía y de Dios algo. Es al papado. Y no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Bendiciones hasta la alegría, hasta Medellín. El nombre del Señor tu Dios en vano, porque no daré por inocente al que lo hiciere. Y cuando tomamos el nombre del Señor y le predicamos haciendo lo contrario a nuestro testimonio y nos aliamos con los paganos, con las personas que prácticamente están llevando la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, el ecumenismo, pues mi querido hermano, estamos tomando el nombre del Señor
Señor tu Dios en vano. Entonces no están guardando ninguno de los 10 mandamientos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, mas ofender en un punto se hace culpable de todos. Yo no pertenezco a ningún sistema religioso, ni pertenezco a ningún grupo de sostén propio, como hay muchos que se escudan en eso, se van y se meten a grupos de sostén propio a hacer lo malo. Aquí tenemos una iglesia que levanta el estandarte de Cristo y la verdad de Cristo. Explicamos el mensaje del tercer ángel, llámese como llámese la otra iglesia, y denunciamos toda la apostasía que está sucediendo en este mundo. Así lo hizo Elías también. Y dice en un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, para que vea que la iglesia adventista va a caer, dice, de aquellos que se jactan de luz. Eso lo escribieron ustedes, sus pioneros. De aquellos que se jactan su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, y entre corchetes ponen ustedes mismos ahí, adventistas del séptimo día que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo, en manera de privilegios hasta el Hades serás abatida. Hasta el Hades serás abatida. Con todo respeto, mi hermana Alegría, o muchacha Alegría, o señora Alegría, yo siempre dedico este mensaje para que abra los ojos, porque la apostasía se ha metido mucho en la iglesia. Y hoy en día no es la iglesia llamada a predicar el mensaje del tercer ángel, porque ¿cómo pueden llamar a no adorar a la bestia cuando están en un sistema ecuménico mundial con la bestia, con el papado? ¿Cómo pueden decir que no podemos adorar a la imagen si la imagen pertenece a la unión de Estado e Iglesia cuando ustedes pertenecen también a lo que es la unión Estado e Iglesia? ¿Cómo podemos llamar a no recibir la marca cuando son parte del combo el que va a poner la marca? Entonces, estamos viviendo una historia de hipocresía, mis queridos hermanos, con todo respeto. Dios quiere personas calientes, no tibios, porque a los tibios los va a vomitar de la boca. Y el Señor te dice hoy, levántate, sal de ese sistema y empieza a predicar el mensaje del tercer ángel. Hoy en día, este sistema ha hecho solo pues diversiones para los chicos y no les enseñan claramente lo que es la verdad presente. Lo que tiene que ver con la verdad presente. No les está diciendo la verdad claramente. Está con un montón de sistemas que vienen copiados de los Boy Scouts, que en estos días voy a hacer un tema de eso, para que vean de dónde vienen los Boy Scouts, para que vean de dónde vienen los conquistadores adventistas, y que enseñan al chico solamente a vanagloriarse y a exaltar el ego y el orgullo entre ellos, y a ganar medallas, cuando lo que debemos hacer es predicar el mensaje y no andar haciendo nudos, ni huecos, ni fogatas en los bosques. Estos son copias de los Boy Scouts, de los aventureros, de los castorcitos. Todo esto es copia de los Boy Scouts, los conquistadores, todo esto. Y si esta iglesia dice aquí que fue levantada hasta el cielo, en los mismos escritos de ellos, hasta el Hades serás abatida, o sea que esta iglesia va a caer. Claro que sí, pero el remanente no va a caer, por lo cual el remanente tiene que salir de ese sistema inmediatamente, y estas son las últimas llamadas, porque ustedes, por el conocimiento que han tenido, van a ser juzgados más duramente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Exacto, eso es bueno lo que dice el hermano León de Judá, que investiguen si donde ustedes se congregan están unidos con el Vaticano o pues están en sistemas ecuménicos. Ahorita vamos a dar varias pautas y hasta reuniones de lo que están haciendo estas iglesias en privado. En el libro Conflicto de los Siglos de los Hermanos Adventistas, me dice así: porque ellos dicen que la iglesia adventista nunca llegará a ser Babilonia, ni es Babilonia, ni es Babilonia. Cuando eso se dijo, mis queridos hermanos, ustedes a ti también, Cruz, espero que estés mejor. Hemos estado orando por ti, mi querido hermano. Dice claramente que ellos no son Babilonia, que ellos no son parte de Babilonia, pero escuchen sus escritos lo que dice en un libro que se llama Conflicto de los Siglos, capítulo 22, que se llama La amonestación rechazada. Escuche lo que es Babilonia.
Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sabemos que el sistema papal es la madre. Sus hijas, o sea, las rameritas, deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas, siguen la vida del papado, y las tradiciones tales, Navidad, Semana Santa, días festivos, Día del Pastor, Día de San Valentín, hasta en las iglesias adventistas lo han celebrado porque yo tengo una aquí a la par, cerquita. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios. ¿Para qué? Para formar alianza ilícita con el mundo. Ese mensaje se llama alianza ilícita. Lo pueden buscar en YouTube. Yo lo subo allá siempre después de que vaya acá. El mensaje de Apocalipsis 14, o sea, los tres ángeles, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido, como la iglesia adventista y como muchas. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse esto solo a la iglesia romana, solamente la católica no está sola, en lo que conforma Babilonia. Pues dice que es en condición caída desde hace muchos siglos, igual que los judíos también están en condición caída porque rechazaron a Cristo. Tienen que buscar de Cristo. No tienen que venir a enseñarnos a hablar hebreo. Ahora muchas personas creen en los judíos porque hablan hebreo. ¿Por qué tengo que creer en un judío que habla hebreo cuando ellos mismos ni siquiera reconocieron a Mesías? Ellos lo que tienen que buscar es del Salvador. Y hay muchos TikTokers que empiezan, mira que en hebreo, que en esto, que en aquello, que hacen arroz con mango y a las finales no saben ni lo que es. Déjate guiar por el Santo Espíritu de Dios. En vista de que este mensaje sigue aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días, eso que estamos haciendo. Y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia hermana, pues dicha iglesia está en condición de caída de hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 de Apocalipsis 4, Apocalipsis 18:4 dice, se exhorta al pueblo de Dios a que salga, de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, que tiene alianzas mundanales y nos dice que Babilonia es la iglesia que sacrifica la verdad para hacer alianza con el mundo. Lo dice claramente. Si no les gusta, pues agarren los libros de ellos, rompan la Biblia, y porque todo lo que más estamos presentando es prácticamente de la Biblia y los libros de ustedes. Santiago 4:4, lo repito como ayer lo hice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Dios Todopoderoso. Ahora, dice en un libro que se llama Consejos para la Iglesia, ese es adventista del séptimo día, en la página 575.5. No sé por qué no escuchan, no leen ni sus libros. Entonces, ¿cómo me va a enseñar a una persona de estas? Los hijos de Dios, eso es lo que dice, han de separarse de la política, cosa que ellos tienen una oficina en la Organización de Naciones Unidas liderizada por Ganoni Diop. ¿Me entienden? Los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos, lo dice. A nadie le interesa de dónde yo fui, de dónde yo estuve, nadie le interesa eso. Escuche el mensaje y lo que estoy leyendo, eso es investigación mía propia. Los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. ¿Escucharon? No toméis parte en las luchas políticas. Separaos del mundo, dice, y evitad de introducir en la iglesia o las escuelas ideas que conducirán a la contención y el desorden. La disensión es el veneno moral introducido en el sistema por seres humanos egoístas. Así es, Imaira.
Es que yo no estoy hablando que yo pertenezco a ningún sistema religioso. Yo estoy hablando en el mismo tono los adventistas. Entonces están ahí anotados. Dice, ¿dónde conoce este hombre eso? Porque yo leo y investigo, mis queridos hermanos. Y los temas los investigo claramente para darte una verdadera cosa para que tú tomes una decisión claramente en este tiempo de tanta apostasía. Y el que me diga que la iglesia adventista no está en apostasía, pues hermano, está más ciego que cualquiera. Otra cita de ellos. Vea otra cita de ellos. Y esto es una cita que les va directamente porque ellos descuidan mucho a las personas con necesidad. Dice, los que descuidan a los pobres del Señor y no sienten ninguna responsabilidad hacia las viudas y los huérfanos, ni se identifican con ellos, ni trabajan para traer justicia y equidad entre los hombres, son culpables de descuidar a Cristo en la persona de sus santos, porque conociendo la causa no la buscan. No sienten la carga ni hacen esfuerzos para sostenerla. Si en el corazón de la obra, escuchen, no se manifiesta más vigilancia, toda la iglesia, se refiere a los adventistas, porque ella le escribe a los adventistas, Helen de White Harmon, toda la iglesia se corromperá como las otras denominaciones. Entonces, vemos que no es infalible la iglesia adventista, como algunos dicen. ¿Están entendiendo? Y esto no han descuidado, porque han hecho una oficina que se llama ADRA, que supuestamente ayuda a las personas con necesidad, pero está trabajando mancomunadamente con los mormones. Lo pueden buscar en Google, googleelo. Y con la Organización de Naciones Unidas, un ente que pertenece a la masonería. Ah, ¿te gustó el libro de Luis Guerrero? Te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Me mandas el número de teléfono Luis Guerrero con código de área para agregarte, para poder mandarte por WhatsApp. Con mucho gusto. Este libro no lo escoge la iglesia, lo tiene camuflado. Ahora, terrible eso, amado. La iglesia de Cristo ama al prójimo, cuida a los enfermos, viudas y... Ya estoy... estás en mi grupo. Disculpa, Luis Guerrero. Tal vez al privado me preguntas y yo con mucho gusto te digo por qué yo conozco todas estas cosas. El libro Eventos del Tiempo Final, en este libro que quiere el hermano Luis Guerrero, dice en la carta 51, el 6 de septiembre de 1886. Oigan, adventistas, se me fueron los adventistas. Salieron huyendo. Dice su profeta, corremos el peligro, eso lo dijo en 1886, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llene de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice, aquí lo estoy leyendo. Más bien, exhorta a las personas a que humillen las almas ante Dios, porque el Señor Jesucristo está en el santuario intercediendo en un juicio y la gente no está haciendo lo correcto, porque en 1886 estaba pasando ya dentro de la iglesia y se estaba metiendo la apostasía total. Entonces, esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Entonces, tenemos que analizar las cosas. Entonces, no es una iglesia infalible. Puede llegar a ser hermana de Babilonia. Eso es lo que dice el texto. Yo les puedo decir que hoy en día es Babilonia totalmente. ¿Por qué? Porque están unidas al sistema papal y han hecho una nueva organización. Ya no se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino se llama Corporación Adventista. Y ayer les dije que les iba a traer pruebas de eso con logotipos de ellos. Ahora, hay una cita de la señora Helen White Harmon que es clara para los adventistas, porque dicen que es la profeta de ellos, pero no entiendo si la profeta los llamó, los amonestó, les dijo las cosas, les llama la atención y ellos mismos no hacen caso porque no estudian sus escritos. Muy interesante. Por eso hay que estudiar los escritos. Y escucha esta, Luis Guerrero, que está en un libro que se llama La Iglesia Remanente, página 111.2.
Es un escrito del 24 de diciembre de 1905. Pongan atención. La iglesia entró ahorita como corporación, o sea, hizo una nueva organización. Ahora vea lo que dice esta señora. El Señor ha declarado, no lo tienes, yo te lo mando. El Señor ha declarado que la iglesia pasada se repetirá. O te mando la cita. El Señor ha declarado que la historia pasada se repetirá. O sea, que Eclesiastés 1:9, que dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que no será antes y después, prácticamente, hermanos, está sucediendo. Lo voy a poner. Dice, el Señor ha declarado que la historia pasada se repetirá. Cuando lleguemos a la terminación de la obra, cuando cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada columna que Él ha establecido debe ser fortalecida. Y escucha, Luis Guerrero y todos, no podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto. No podemos entrar ahora en una nueva organización, porque esto significaría apostar a la verdad. Claramente lo dijo porque yo sabía que iba a entrar en una situación de ¿cómo se llama? De una nueva organización, mis queridos hermanos. Ahora les quiero presentar, pero dejemos que el me están poniendo el cosito que pone el rompecabezas, que siempre me lo ponen, y ralentizan el live, no sé por qué lo hacen. Ahora sí, ya lo puse. Vamos a ver, ya. Ahora sí. Dice el Sistema Adventista del Séptimo Día que hoy es corporación. Ahora, la diferencia de una corporación es que la corporación, a una iglesia, la corporación no paga impuestos. Por eso han hecho prácticamente esta corporación. Y aquí lo tenemos, vamos a darle vuelta a la pantalla. Vamos a cambiar la forma que tenemos. Un momentico, hermanos, para que no se me frise. Déjenme un momentico acá para... Vamos a darle vuelta a esto. Mira lo que tengo acá. Esto es un escudo de la Corporación Educativa Adventista. Y nótese aquí, una pirámide. ¿Qué le recuerda a la pirámide? Hermanos, León de Judá, cruz. ¿Qué le recuerdan las pirámides? Esta es otra corporación universitaria autónoma de Nayarit. Es una corporación, tiene una pirámide. Pero vemos que el logo, ¿qué le recuerdan las pirámides, hermanos? ¿Ah? Muy interesante. Ahora vean esto, como universitaria adventista. Vea también la forma de pirámide y la forma de lágrima, que son símbolos ocultistas. Vemos esta corporación educativa adventista, Mano, Mente, Corazón, Santiago de Cali. Esto es copiado de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y por qué una pirámide? Y justamente, si ustedes analizan más de la pirámide, adentro tiene tres arriba, acá en la de arriba, hay una lágrima, pero tipo 6. Y aquí, si usted pega estos, dan 3, 6 justamente. Es un símbolo. No sé por qué tiene que poner pirámides. Eso es algo que glorifica a Cristo. Eso me llama la atención. Ahora, al hacerse corporación, este sistema adventista del séptimo día tiene que seguir las normas del país donde está su sede, que es en Maryland, Estados Unidos. Ahora, sí, se está
recuerdo cuando pongo así y empiezo a hacer esto. Hermanos míos. Eso es lo que pasa. Ahora, vamos, ya lo voy a dar vuelta para que no se corra más. Por eso les puse la pirámide. Hay muchos símbolos que están ahí. Déjame poner aquí el fondo. Fondo que teníamos anteriormente. Se lo pone. Bueno, no lo he puesto. Ya se está hablando. Yo el problema de esto, hermanos, es que estos siempre hacen las cosas mal en estos live. Dice en el libro Testimonios Selectos de la Iglesia Adventista, tomo 1, página 238-239, dice que el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había realizarse una reforma entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma constituiría en renunciar a las doctrinas. Ustedes sabían que los pioneros, escuchen, mi querido hermano Luis Guerrero, los pioneros no creían en la Trinidad, los pioneros adventistas. Porque el mismo Jaime Güey sabía que estas doctrinas eran doctrinas prácticamente satánicas. Ellos no creían en la Trinidad. Ahora, porque hoy en día en el manual de la iglesia, en las primeras 28 doctrinas, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 dioses. Cuando la Biblia no habla de esto. O sea, estamos dando un aprendizaje y si alguno quiere que le dé un aprendizaje de esto, pues otro día entro con este tema. Dice, sería cambiada nuestra religión, eso lo dice ella. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización y eso es lo que está pasando hoy, queridos hermanos adventistas, pero no abren los ojos. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta, la tempestad barrería en esa estructura. Eso es lo que dice. Testimonios, mensajes selectos, tomo 1, página 238-239. Ahora, nosotros debemos juzgar con el peso de las evidencias, mis queridos hermanos. No es que yo me siente aquí a criticar, como dicen algunos. No, esto no es una crítica, es una amonestación. Como así el profeta Elías le dijo a Acab claramente y al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Si Dios es Dios, servirle, y si Baal y de poder, pero decídanse. No podemos estar en un sistema apóstata, no podemos estar unidos a una ramera y no podemos decir que predicamos el mensaje del Señor. Gracias, mujer. Nosotros debemos juzgar por el peso de las evidencias. Dice en Primera de Joya de los Testimonios, en este libro de ustedes, adventistas, dice, él da evidencias que deben ser investigadas, pero ustedes no investigan. Investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir enseñanza, y todos deben decidir por el peso de las evidencias. Claro. Y les voy a decir una cosa, les voy a hacer una pregunta a todos, que yo hago mucho esta pregunta. Les voy a decir esta pregunta. Mis queridos hermanos, si usted entra a un supermercado y usted ve una mujer cobrando sentada en una caja registradora, ¿a qué se dedica esa mujer? Quiero que me contesten. Si usted entra a un supermercado y ve una mujer contando dinero, cobrando, sentada al frente de una caja registradora, ¿qué profesión tiene esa mujer? Es cajera, correcto, mujer guerrera. Y si usted va más adentro del supermercado y ve a un caballero
acomodando mercancía y llenando la mercancía y con un uniforme. ¿A qué se dedica este personaje? Porque en muchos supermercados llegan estas personas. Empleado, en algunos lugares le dicen display, en algunos o pastillero, en algunos lugares le dicen, bueno, hay muchas, es un display, un acomodador, una persona que es mercaderista, que está queriendo que, pasillero, ok, exacto. Y si usted entra más adentro del supermercado y entra a un lugar donde están vendiendo pollo, carne de res, de cerdo, de esto, aquello y lo otro, y ve un tipo vestido de blanco, tapado el pelo con un cuchillo y una chaira, que es con lo que afilan los cuchillos, ¿qué es ese? Un carnicero. Y si usted ve una iglesia, escuchen, si usted ve una iglesia que tiene doctrinas romanas, que sigue Navidad, que sigue Semana Santa, que guarda el Halloween, que guarda pues los días festivos, que se reúne en ecumenismo con Roma y dice que Roma es la madre de las rameras, entonces, ¿qué es esta iglesia? ¿Una qué? Un sistema religioso común. Recuerden que es hija de las rameras. Una iglesia falsa. Ahora la pregunta es, ¿cuántas iglesias no están en el sistema ecuménico mundial? Yo les pregunto a todos, hermana de Babilonia o ramera, hija de Babilonia. Ramera, correcto, José Romero. Ramera, porque es hija de la madre de las rameras. Por lo cual, si ella es madre de las rameras, las hijas son rameras. Y las rameras se acuestan con todos. Pues yo creo que hoy en día no hay un sistema religioso que no esté unido al sistema del ecumenismo. Todas están en lo mismo, por lo cual el Señor llama a su pueblo y le dice, salid de ahí, mi querido hermano. Salgan de ahí. Y les voy a presentar algunas pruebas, como esto. Démosle tap a la pantalla para que no me, pues, vamos a darle vuelta a la... Este es el doctor Ganoni Diop. Vamos a actar el fondo. Este es el señor Ganoni Diop. Voy a quitarlo un poquito. Lo voy a poner más adelante. Permítanme, hermanos. Este señor. Ay, señor. Este señor. Apoyando a todo el concilio ecuménico mundial en el 2016. Escúchelo. Representando la iglesia adventista del séptimo. ¿Escucharon? ¿Escuchan quién es él? Vuelvo y lo pongo. Y para contextualizar, mi nombre es Dr. Ganoni Diop, representando la iglesia adventista del séptimo. ¿Lo escucharon? Él es Ganoni Diop, representando a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ah? Siga con su locura. No es el tema que estamos hablando. ¿Quién es este señor en la iglesia adventista? Es el pastor, prácticamente, de libertad religiosa que se une con los jesuitas en todo momento. Voy a mostrarles otra parte, mis queridos hermanos. Rápidamente lo voy a mostrar.
Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo. Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Vean dónde están todos en el mismo. Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, Ese era el presidente. presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Ahí está. Pastor Williams Costa Jr., líder de comunicação. Ahí está el morenito, vean lo que está atrás. Toda esa es la crema innata de la iglesia adventista. Ganoni Diop, ele que é o representante. ¿Lo ven ahí detrás de la muchacha? Na Organização Ahí está metido. Unidas, na cidade. Qué tremendo, hermanos. Temos a sensação de ter o pastor Milton Souza. Ele que é No lo presento nada, lo que lo quiere ver completo lo pueden ver en mi perfil. Ahí están todos. Estará nos ajudando Y com pueden analizar, hermanos, esta situación. Albert Baker, que é dos vice-presidentes da Igreja Hermanos, Adventista do Mundo. el mundo se está acabando y la gente no se da cuenta. E pastor Almir Marrone, El mundo se está acabando y la gente no se da cuenta. Para a América do Sul. Ahora, el llamado es para todos. No crean que un sistema religioso, porque dice guardar los mandamientos de Dios, está en lo correcto. Un sistema religioso está en lo correcto cuando vive la palabra de Dios y la hace suya, la cumple. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy el Señor está llamando a todos a hacer lo correcto. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No tiene señal. Tengo el micrófono acá. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Entonces, hoy el Señor nos está llamando a hacer lo correcto, hermanos. Y claramente, mis hermanos, hagamos lo correcto. La verdadera iglesia somos tú y yo, y somos los que debemos predicar del Señor Jesucristo. Los que debemos levantar el estandarte, ya que todas estas personas están dormidos. Tenemos que hacer el llamado, tú y yo. Y eso lo debemos hacer mundialmente, mis queridos hermanos. Para eso ha sido llamada Nati con Tato. Para eso ha sido llamado Lorenzo. Para esto todos hemos sido llamados. Es que hay que despertar. Y hoy traje este tema en Ezequiel 16 y 22 a Jerusalén, a Judá. Pero usted no sabe qué es ya se me olvidó el nombre. Lo que ocurrió anteriormente vuelve y sucede. El tipo y el antitipo. Carmelo, usted no sabe qué es el tipo. El tipo era Jerusalén, que se convirtió en ramera. Y el antitipo es la iglesia del Nuevo Testamento, que también se convierte en ramera. Todas son rameras. Y casualidad que Jerusalén está situada sobre 7 montes. Igualmente, la iglesia católica allá en el Vaticano está situada, la colina Vática está situada sobre 7 montes. Está sobre 7 montes. Es muy interesante. Entonces es el tipo y el antitipo claramente hecho en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento a Judá o a Jerusalén se le llamó ramera. ¿Por qué ramera? Porque cambió al Señor por personajes, por reyes, por reinos, y lo siguió cambiando hasta que llegó Cristo y lo mataron. Y esto es lo que está pasando hoy. El Espíritu de Dios que Dios nos manda para convencernos de pecado está siendo pisoteado. Y en algún momento la iglesia rechazó a Cristo. Y sabían ustedes que ellos estaban en ecumenismo también, y lo dice la Biblia. La iglesia rechazó a Cristo. La iglesia de Jerusalén rechazó a Cristo, el templo rechazó a Cristo. ¿Y por qué lo rechazó?
Pues claramente, hermanos, porque el Señor Jesucristo vino con una verdad y no la quisieron recibir. Y hoy está pasando lo mismo. Hay mucha gente que le dice a uno loco. Hay mucha gente que le dice a uno, estás loco como mi iglesia. Y defienden más la iglesia que el Señor Todopoderoso. Y el Señor nos ha llamado como soldados a defenderle, a defender la verdad. Y la iglesia del tiempo de Cristo, cuando vino, a lo suyo vino y no le recibieron. Saludos, el remanente no puede hacer tesoros en la tierra, el remanente tiene que hacer tesoros. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Es que los tesoros son allá y son espirituales. Mucha gente piensa en los tesoros terrenales. Pues a mí me gustaría un carro, a mí me gustaría un scooter. A mí me gustaría. Pero si no puedo, ¿qué voy a hacer? ¿Entienden lo que quiero decirles? Pero hay cosas primordiales en nuestra vida que es lo espiritual. Ahora, cuando llegó Jesucristo, encontró la tierra, ¿ve cómo? En un ecumenismo. En un ecumenismo. Escuchen, vamos a buscar el libro de Hechos. Y vea qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Encontró un ecumenismo igual como están las iglesias adventistas, las iglesias de todos. Vamos a ponerme esto acá, hermanos, que me lo zafé antes para que escucharan. Permítame. Y vea lo que dice en Hechos 4, 24. Hechos 4, 24, vea lo que dice. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Me recuerda Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, porque ellos fueron puestos en libertad, porque los habían apresado. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y vea lo que dice. Se reunieron, ¿sé qué? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. ¿Ustedes escucharon alguna vez al Papa decir que todos sean uno? Que todos sean uno. Eso lo decía mucho el fallecido Francisco, el jesuita. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Había una unidad. ¿Para qué? Para asesinar al que traía la verdad. Eso se vuelve y se repite, hermanos míos. Si mataron al Señor Jesucristo, ¿qué no van a hacer con nosotros, mis queridos hermanos? El sistema de la gran ramera se está preparando para aniquilar a muchos en el último tiempo. Y a los que va a aniquilar no son a los que están unidos a ella, sino a los que están en contra de ese sistema de gobierno político-religioso que vienes. Hechos 4, versículo 26. ¿Te gustó esa, verdad, Luis Guerrero? Estamos aprendiendo. Alabado sea Dios. Estaban todos unidos contra Cristo. Y después se fueron contra los apóstoles. ¿No dice la palabra de Dios? Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. ¿No lo dice? Y asimismo se araron contra Cristo y se fueron contra la descendencia de Cristo. Exacto. Hechos 4, 24 al 27. Ahí está claramente. Claramente. Y hermanos, si todos se unieron, ¿y a quién representaba a Herodes? Al pueblo de Judá.
los que tenían que conocer la verdad. ¿Y a quién representaba Poncio Pilato? Al gobierno romano, a la Iglesia Católica hoy en día. ¿Y a quién representaban los gentiles y los judíos? Los judíos a los que se dejaban mandar por los fariseos, se adoctrinaban de los líderes religiosos, y los gentiles, todas aquellas personas que eran idólatras y malos y no querían a Cristo Jesús y se amotinaron contra nuestro Cristo. Y así mismo va a pasar en el último tiempo, mis queridos hermanos, cuando la gente se una para perseguir al remanente. Que el Señor me los pueda bendecir, mis queridos hermanos. Hoy el live ha estado bastante interesante. Y los líderes religiosos, llámese de cualquier denominación, hasta adventistas del séptimo día, están unidos totalmente. Yo tengo varias reuniones aquí. En mi perfil pueden ver los videos y se van a quedar asombrados. Y muchos adventistas van a decir, ay hermano, yo no sabía eso. Y van a salir de ahí. Porque están escuchando la voz del Señor. Salid de ella, pueblo mío. Esto es un clamor para todos ustedes, para que se sumen a la prédica del mensaje del tercer ángel, que ustedes la conocen. Pero la gente no quiere sumarse, no quiere sumarse. Y tal vez sea uno que clama en el desierto como Juan, pero a lo último muchos se unieron al clamor y hoy en día el evangelio nos ha llegado a nosotros gracias a estos hombres valientes. Que el Señor los bendiga. Iraima Ramos, Dios te bendiga, y a todos, José Romero, y a todos los hermanitos, que el Señor los guarde y los bendiga. Gracias siempre por estar acá. Y me pregunta la hermana Isadora que quiere subir. Quiere subir, hermana, pero para decirme algo coherente. Yo con mucho gusto la subo. Con muchísimo gusto la subo. Quiere subir Isidora de la no sé qué. Vamos a subirla para ver qué me dice. Dios te bendiga, hermano. ¿Querías decirme algo? Que pediste su... Y pues prácticamente. ¿Cómo está Isadora? Isidora. Estoy bien. Estoy bien. ¿Me querías decir algo? No, estamos bien. Estamos bien ahí. ¿Estabas escuchando el live? Sí. Ah, bueno. Que Dios me la bendiga, mi querida hermana. El Señor le guarde. Sí. Amén. Amén. ¿De dónde nos habla, hermana Isidora? De aquí de San Juan de la Maguana. ¿Y eso dónde queda? ¿En Dominicana? Dominicana. Ah, ya. Dominicana. Que Dios te bendiga, Isadora. Un gusto saludarle. A usted y a toda su familia. Amén. Gracias. Hasta luego, a usted hermano. también. Amén, amén. Así que gracias a la hermana Isadora por subir a saludar. Lucas 13, versículo 23. Lucas 13, versículo 23, 24. Vamos a leerlo. Lucas 13, 23, 24. Dice, y alguien les dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así es. Así es. Muchos van a querer entrar y no van a poder entrar. En algunos textos dice, fuérzalos a entrar. Nunca se ha escuchado eso, pero yo no fuerzo a nadie. Esto es una decisión totalmente
individual de cada uno de ustedes. La verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Vamos a aceptar a Luis Guerrero, que está por acá. ¿Cómo está, Luis Guerrero? Dios te bendiga. Hermano Luis Guerrero, ¿cómo le va? Hermano. Gracias a Dios, muy bien, hermano. Soy desde Nicaragua el Viejo. ¿Eres nicaragüense? Así es, Cuéntame. del Viejo. Municipio Ajá. Viejo. Del Viejo. Déjame quitarme el micrófono para que se escuche mejor, hermanos. Ahora sí, dígame. Tan interesante, Dígame. tan interesante las enseñanzas. Tan interesante las enseñanzas. Sí, Tan interesante, porque hermano. es que, Tan interesante, hermano. Luis, lo que pasa es que a veces hay una presunción Jeremy. en nosotros pensando que ya tenemos un pie en el cielo y no tenemos mucho que hacer. La palabra de Dios lo dice, los escritos lo dicen, y te voy a Usted mandar tiene el libro, toda la hermano, para razón. que lo tengas. Así Toda la es. razón. Amén. Correcto. Y dime. Hermano Luis Guerrero. ¿Estás con los niños? Casi Te no. escucho. Allá están, allá están al otro lado. Sí, allá están al otro lado. Ah, ya, bueno. Sí, estamos aquí aprendiendo también porque sí, manejamos bastante la profecía, esa parte que está enseñando también. Y Sí, claro. prácticamente el ecumenismo, está la evidencia exacta, ¿verdad? El ecumenismo, pero a los hermanos no les gusta. Ellos niegan que son ellos, dicen, ellos son ellos los que lo hacen, nosotros no acá. Porque ya ese mensaje yo se los he tirado ya también a ellos aquí. Y ellos dicen que es mentira, que ese es un montaje. Ahí está. No, y no es montaje, hermano, eso está por toda la red. Entonces, les estamos dando pues ahí también, porque sí, en realidad Cristo pronto viene y lo que acabas de leer, pues, de lo que el hermano Elena dice es claro, Claro. se van a quedar, se van a perder por estar siendo guiados por una administración que está en el ecumenismo. Y realmente, ¿quiénes les está trayendo esa enseñanza a ellos? Esa gente que están dirigida por el Vaticano prácticamente, a través de la cartilla y escuelas Vaticano. Y creo pues de que tenés toda la razón, mi hermano, bendiciones. Está bueno que saques pues esas cosas y muy bonito, hay que enseñarle a los hermanos porque el deseo es que salgan de Babilonia. Y ese es el deseo, que ellos puedan entender que los han engañado, los han saqueado, los han prácticamente también los han ocupado como empleados, como esclavos. Entonces yo creo de que ellos deben de levantar cabeza y salir prácticamente y formarse pues, seguir las pisadas de Cristo. Y eso que acabas de decir tú, de que sí es cierto, el pueblo está en el comunismo, pero eran un pueblo enemigo de Dios, con la idolatría, el fariseísmo, el fanatismo y todo eso. Y hoy pues prácticamente así está Sí, pasando. así Cristo es, hermano pronto Luis. viene, esto está por terminarse. Hay que practicar la santidad a Jehová. Sí. Dele pues, mi hermano, muchas gracias Usted por darme sabía, entrada, hermano Luis, bendiciones para que lo a ti y busque. a tu familia. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Costa Rica, pero vivo en Panamá. Hermano Luis, te iba a decir, para que lo busque, Helen de White tuvo un sueño. Se soñó con una procesión que entró al lugar donde estaba ella a decomisar sus escritos. Ella lo dice, ella lo cuenta. Y dice que era una procesión católica. ¿Y qué es lo que se enseña aquí? Que era una procesión jesuita. Y eso es lo que está entrando en todos los sistemas religiosos, e inclusive la iglesia adventista del séptimo día, lamentablemente. Pero bueno, es muy interesante esto. Y me gustaría que lo busques, o si no, yo te lo mando para que
que leas esa parte donde ella dice que tus libros están constritos, algo así dice, proscritos. Se habla de eso y prácticamente eso es lo que han hecho, han escondido muchos, han cambiado muchos y están engañando prácticamente al sistema adventista. Pero bueno, que el Señor nos bendiga y nos guarde, hermano Luis Ramírez, el Luis Guerrero. Dios te guarde, mi querido hermano, a tus hijos también, a tu linda familia y a todos nosotros, que nos ayuda a entender qué es humildad y aceptar las cosas. El hermano Luis es adventista y él sabe que están pasando estas cosas porque él está viendo las cosas. Entonces, dime. No, ya no soy. Ya no eres. Ya no soy, renuncié. No soy ya. Ah, bueno. No, hermano, ya salí. Sí, ya saliste. Bueno, alabado sea el Señor. El hermano Luis Guerrero está en el grupo, sí. Sí, está en el grupo de WhatsApp. Ya salió porque ya se dio cuenta que todo esto ya han hecho una metamorfosis de todo esto. Ya los sistemas no son como antes. Ahora prácticamente han cambiado. Dime, Luis. Sí, yo prácticamente ya venía estudiando, ya tengo aproximadamente 1 año y 6 meses de haber salido, porque ya venía viendo pues de que sí, habían cosas prácticamente mundánicas, las celebraciones mundánicas, la celebración católica, un montón de cosas ahí. Entonces yo ya sabía eso, prácticamente, y el montaje, porque también le montaron escritos, el espíritu de profecía en Hawái también le montaron y lo cambiaron. Hay muchas cosas cambiadas. El conflicto de los siglos, que hace siglos se leía antes que era original, ahora tiene un conflicto de siglos que no prácticamente cambiado totalmente. Entonces ya venía sospechando salir. Al final, pues, cuando me di cuenta que estábamos estudiando, ellos prácticamente dijeron pues de que no, ya no había nada que hacer. Entonces estoy a cargo de un grupo, yo ahora sí, prácticamente afuera de ellos. Estamos en autonomía. Mejor. Y yo aquí en mi casa había pensado eso, por supuesto. Y que es así. Sí. Al final se está haciendo lo correcto, porque al final es la congregación en casas son más difíciles que las agarren en una eventual persecución. Entonces, pero los que conocen, los que te conocen te van a entregar como Judas. ¿Usted sabía que hay un escrito que dice eso? Te voy a mandar 2 libros. Uno se llama Eventos del Tiempo Final y Spalding and Magan. Y en la primera página de Spalding and Magan dice que los mismos adventistas van a entregar a las personas. Ella lo dice claramente. Pero eso no lo sacan. Eso no lo sacan. Te vas a quedar frío. Dios te bendiga, Luis Guerrero. Voy cerrando. Dale, pues, hermano, gracias. Pues, buenas noches. Está bien, hasta luego. Elisalis, antes leí la cita que tú querías. Ahora te la mando. Tú estás en el grupo, ¿verdad, hermana? ¿Quieres los 2 libros? Con mucho gusto. Correcto. Ahí es, así es. Escríbame y me recuerden en el grupo, que a mí se me olvida ya esta cabeza, ya se le olvida un poco las cosas. Entonces, escríbame y recuérdenme, hermano, el libro, y yo con mucho gusto se los mando. Chao, chao, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a hacer oración, que es importante. Oremos. Poderoso buen Padre que celestial que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor, por la vida, por tu Santo Espíritu, porque estamos conociendo cosas que son interesantes y por habernos puesto el deseo del querer como el hacer en nuestras vidas. Quédate con nosotros, bendícenos y guarda, y bendice a todas las personas que están acá en este live. En el nombre poderoso y dulce de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuídense mucho. Chao, chao. Y que el Señor los pueda bendecir inmensamente. Mateo 10, 35, 46. Mateo 10, 35, 46. Dice el hermano León de Judá. La ñapa dice. Mateo 10, 35. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre y de la hija contra su madre,
y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Gracias, León de Judá. Eso lo dice la Biblia. Por eso dice el Señor, he venido a traer espada. Así que el que quiera agregarse al grupo, con mucho gusto lo agrego, me mandan el número al privado, el número con el código de área bien correcto, y los agrego, como así estoy agregando. Ya tenemos 70 y resto de personas, y que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Gracias a todos, estamos despertando, hay que predicar el mensaje del tercer ángel, hay que levantar el estandarte, hay que dejar de estar creyendo en pastores apóstatas, que lo que quieren nada más es dinero, y pues hacer la voluntad de nuestro Dios. Chao, chao, cuídense, cuídense mucho, y el Señor te bendiga. Así es, muy cierto, hermano, dice. Claro que sí. Y no le puedo decir el nick porque por allá adentro está mi esposa y va a pensar algo malo. Hasta luego, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias. Y que el Señor los cuide muchísimo. Que el Señor nos ayude a entender que está pronto a venir y que Él merece respeto de todos. Isaías Muñoz, Dios te bendiga. A la familia Reyes, Dios les bendiga. A Milagros, Dios les bendiga. A todos, Dios les bendiga. Y vamos a ver qué nos hacemos de cenar. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta luego, hermanos.